Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias por estar aquí nuevamente. A los que ya están suscritos, si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Como siempre, siempre verifiquen, valga la redundancia, siempre verifiquen en mi descripción que yo pongo todos los materiales, todas las cosas que yo uso para que se le haga más fácil a ustedes y solamente pues las adquieran si no las tienen. Así que vamos a empezar aquí. En el día de hoy vamos a hacer una tarjeta. Esta tarjeta ya se acercan pronto las navidades. Bueno, cuando sale este video ya se acercan las navidades. Pues empezó octubre. Así que vamos a hacer esta tarjeta de Navidad. Esto es un sobre y esta es pues la tarjeta como tal. Eh, Otra cosa, vamos a utilizar aquí varias herramientas. Vamos a usar el Score Wheel, que se los voy a mostrar pronto, y vamos a utilizar el Debossing Tip. Nuevamente, les voy a mostrar ya mismo los materiales que vamos a usar, pero vamos aquí a ver pues lo que hicimos, ¿verdad? Como pueden ver, tiene diferentes herramientas. Para el sobre, aquí estas rayitas que ustedes pueden ver, esto es un cuadrado que lo que pasa es que el cuadrado es pues las rayitas entrecortadas. Usted hace ese cuadrado y después vas aquí a Operations y lo pones en Score. Eso es para que se le haga más fácil doblar el sobre sin tener pues, que estar doblándolo y que de un lado le salga menos que el otro, etcétera. Y obviamente pues va a cortar pues, el sobre como tal la máquina. Entonces tenemos la tarjeta que pues en lo que va a ser el deboss es donde dice Feliz Navidad y obviamente la rayita entrecortada es nuevamente el score wheel. Nuevamente les voy a mostrar ya pronto los materiales, pero quería que supiesen que pues que es cada cosa. El Feliz Navidad es solamente un texto que yo escribí Feliz Navidad. Feliz Navidad. Usted escriba lo que usted quiera. Ups. Ahí está. Y vas a donde dice Operations y usted lo puede poner en donde pues, usted desee, pero en mi caso yo voy a utilizar el Deboss, que ese es el que pues utilicé para este. Eso es solamente un ejemplo, depende de pues el font que tenga, cómo le va a salir, obviamente cómo le va a salir. Así que vamos a borrar ese y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Make It. Okay. So aquí por tarjeta te muestra pues, las operaciones que van a tener. Pues va a ser primero el score, después va a ser el deboss, después va a ser el corte, que el corte obviamente es el tamaño de la tarjeta. Y aquí va a ser score y después va a ser el corte de la tarjeta. Así que vamos a empezar por esta. Vamos a darle continue. Ok. Y aquí pues vamos a escoger el material que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar el cardstock medium. Voy a darle done. Y lo primero que te dice es el orden que va a hacerlo. So, primero te dice que pongas el single score wheel. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después que salgas de este, va el próximo que es el deboss y después pones el fine point blade. Ahí te dice el orden de operaciones. Así que vamos a ir a nuestra máquina para enseñarles los materiales que vamos a utilizar y qué vamos a hacer. Ok, listo. Aquí tenemos todos los materiales que vamos a usar para este proyecto. Esto es cartulina o papel de construcción. Papel un poco más grueso. Este es el que voy a usar, el que tiene pues algunos colores. Yo compré este paquete que viene todo junto. Es como una libreta prácticamente. Tiene varios colores, pues nuevamente. Y entonces estas son las herramientas que vamos a utilizar. Esta es la single scoring wheel. Es single porque es solamente pues una placa, no sé si pueden fijarse bien. Solamente pues una rueda. Viene esta que es double, que viene dos ruedas, obviamente. La tengo por aquí, pero anyway, la que vamos a utilizar es esta y es la que dice 01. En Cricut Design Space te dice pues el número de herramienta que es la que vas a utilizar. Pero la 01, esta es nuevamente la Single Scoring Wheel. Y vamos a utilizar, luego vamos a utilizar la que dice 21, que esta sería la deboss. Es un puntito, luego cuando la saquemos de aquí les enseño, pero es una bolita.
Y tenemos pega, puede ser cualquier tipo de pega para esto. Es solamente la pega va a ser para pues, hacer el ensamblaje del sobre. Y aquí ya yo tengo puesta la... déjenme sacarla porque esta no es la primera que voy a utilizar, pero esta es la común, la Fine Point Blade. La primera que vamos a usar es esta, que nuevamente es la Single Scoring Wheel. Voy a ponerla aquí. Y voy a sacar rojo. Y el sobre lo voy a hacer color verde. Voy a sacar. Vamos a ponerlo aquí. Y este es para hacer la tarjeta. Así que para que sepan, usted escoge el color que usted quiera, pero este es para hacer la tarjeta. Sin sacar pues, la tarjeta de verde, vamos a sacar la herramienta. Y en el Cricut Design Space me dice que ponga el debug tip. So tengo que reemplazar este. Como les dije, es una bolita bastante pequeña, casi ni se ve, pero está ahí. Así que vamos a poner ahora este. Nuevamente, sin sacar la tarjeta, vamos a cambiar ahora la Fine Point Blade. Perfecto. Listo. Ahora sí. Ahora vamos a poner la verde, que es para el sobre. En este nuevamente, ahora el Cricut Design Space me dice que necesita la 01. Así que tengo que intercambiarla. Perfecto, ahora voy a intercambiar por la Fine Point Blade. Terminamos. Sí, déjenme poner esto hacia un lado para tener más espacio para poder enseñarles. Perfecto, so aquí tenemos ya todas nuestras cosas. So déjenme ver esta línea. So esa herramienta lo que hace es hacerle la vida más fácil y usted pueda doblarlo sin problema. ¿Ves cómo se hace automáticamente? No tuve ni que ponerle mucha fuerza y automáticamente ella hace pues la raya exacta. Y miren el debossing. No sé si lo pueden ver. Quedó súper lindo. Se ve una tarjeta súper elegante que puede darle a sus amigos, a personas en el trabajo. Usted escriba lo que usted quiera aquí adentro. Pero miren qué bella quedó. Y se siente como si hubiese engrabado pues la tarjeta. Bien, de verdad que usted puede hacer muchísimas cosas con eso. A lo mejor puede hasta pintarlo si usted desea, pero de verdad que quedó bien elegante el Feliz Navidad. Me encantó, de verdad. Y aquí está nuestro sobre. Vamos a construir nuestro sobre. Así va nuestro sobre. Ahora pues, le voy a dar pegar, echarle un poco de pega para que se quede, pero usted pone pues la postar ahí. Mire que no tuvo que salir a la tienda a nada. Si usted tenía ya ese material, perfecto. A lo mejor lo tenía para proyectos para sus hijos, lo que sea. Y ya puede hacerle hasta para enviarle a las maestras o cosas así. Voy a darle unos segundos a que coja un poco más la pega y regreso ya pronto a enseñarles el resultado final. Aquí está nuestro resultado final. Aquí está la tarjeta. Usted escríbale a lo que usted quiera. Puede hacer estas tarjetas para las maestras, de regalo para sus
para que sus hijos se la lleven o lo que sea. De verdad que pueden hacer un montón de cosas y se siente súper de calidad. A mí, por lo menos el cartón que yo utilicé, me gusta porque se siente duro y le da un toque especial. Usted puede escribir lo que sea, de verdad, y inclusive usted puede escribir el mensaje con los mismos lápices de Cricut. Estos lápices que incluso le viene uno con su máquina, puede utilizarlo para hacer lo que quiera escribirle y no lo tenga que hacer usted y se lo escribe bonito en la máquina. Puede hacer un montón de cosas, de verdad. Pero esto lo voy a guardar en el sobre que hice. Y ahí está, listo para regalar y llevárselo a esa persona especial. Así que si les gustó este video, compártalo, denle me gusta y como siempre, Dios les bendiga. No olviden suscribirse. Hasta luego.